Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Solo voy a... Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? A una semana más de que el Señor nos ha regalado. La semana pasada nos conectamos y estuvimos platicando ahí de un tema que el Señor me ponía en mi corazón. Entonces, para que pues estemos una semana nueva compartiendo otro tema, le doy gracias a Dios primeramente porque hasta aquí Él nos ha guardado, porque hasta aquí Él nos ha liberado de cualquier peligro. Solo voy a compartir la publicación y vamos a poner una adoración. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Creo que Él está aquí. Sí, el Señor, aquí estás. Se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Aquí estás. Y estás en cada casa de cada persona que te está escuchando, Padre. Estás en cada hogar. Te doy gracias, Padre, Espíritu Santo. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es malo. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, sí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Y en cada casa, Padre, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu del Señor se mueva. gracias, Padre Santo. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete. Gracias, hermanos, por estar conectados, y vamos a orar para entregarle este espacio al Espíritu Santo, porque este espacio no me pertenece a mí, sino que este espacio y esta palabra le pertenece al Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te damos una vez más por permitirnos estar, Señor, un día más, una noche más reunidos con nuestra familia, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia se extendió un día más con nosotros, y porque nos diste, Padre, un nuevo amanecer, y todo lo de hoy fue nuevo, una nueva oportunidad para hacer tu voluntad, para agradarte, Padre, porque te amamos y te amamos con todo nuestro corazón y buscamos agradarte. En el nombre de Jesús le entrego este espacio, este lugar al Espíritu Santo, sea Él tomando el control de mi mente y de cada palabra que salga de mi boca en esta noche. Gracias. Amados hermanos, muchas gracias por atender, ¿verdad?, una vez más al llamado que el Señor les hace para esta palabra. Por favor, no te vayas, quédate. Solo son unos cuantos minutos que vamos a compartir esta palabra. Solo es un tiempo, por favor, quédate. El Espíritu Santo te quiere hablar a través de este mensaje que el día de hoy se llama Aviva el Don. ¿Sabías que Dios te ha regalado dones? Dios te depositó en ti dones maravillosos. A veces dones que tal vez tú no sabes que los tienes porque están ahí, pero están inactivos. Y tal vez puedes pensar que como yo me fui al mundo y ahora regresé, ya el Señor me quitó ese don, los dones. No, los dones son irrevocables, dice la palabra. Probablemente el enemigo te tenga intimidado y esos dones los tengas inactivos, pero ahí el Señor te regaló esos dones y Él no te los va a quitar. Dice el Salmos 91:1, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira, hermano, escuche este versículo. Nosotros no estamos llamados a visitar ese lugar. No dice el que visita el abrigo del Altísimo. Nosotros estamos llamados a morar en ese lugar.
Cada uno de nosotros estamos llamados a morar con Cristo en ese lugar. Tú y tu familia también. Porque hay una promesa que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero yo, dice la palabra, yo, mi familia tiene que ver en mí esa convicción. Mi familia tiene que ver en mí ese amor para nuestro Padre Celestial. Porque uno cuando está enamorado hace de todo para agradar a la persona a la que ama, ¿verdad? Entonces nosotros estamos enamorados de Dios. Vamos a hacer de todo para agradar al Señor. No lo seguimos por lo que Él nos pueda dar. Lo seguimos porque le amamos. Y queremos estar bien y quedar bien con Él porque le amamos. Entonces cuando mi familia miren eso en mí, ellos también me van a seguir. Por eso dice la palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a entrar en el mensaje, y nuestro capítulo principal tengo 2 capítulos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Nuestro mensaje, nuestro tema del día de hoy se llama Aviva el don. El Espíritu Santo te quiere dar un mensaje y te quiere decir: aviva ese don que hay en ti, aviva ese don que yo te he dado, dice el Señor. Y dice así la palabra de Dios: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y la segunda lectura está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y dice, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives ese don. Y en la lectura anterior dice: no descuides ese don que hay en ti. No dice no lo pierdas. Los dones no se pierden. Los dones no se quitan. Pero si tú descuidas el don, se inactiva, se apaga. Pero ahí está el don. ¿Y sabías que una de las formas por las que ese don se puede apagar es por medio del espíritu de intimidación? Hace 2 semanas hablábamos del espíritu de intimidación. Ese es un espíritu de temor, es un espíritu que hace que tú tengas miedo. Es un espíritu, hace 2 semanas explicamos que a un gran profeta de Dios, a un gran siervo de Dios, ese espíritu se adueñó de él, causando que este hombre deseara morirse. El objetivo de este espíritu de intimidación es hacernos renunciar a nuestra autoridad. Eso es lo que él quiere provocar en ti, porque Dios te ha dado autoridad. Por lo tanto, nuestros dones son rendidos o inactivos ante ese espíritu. Y somos reducidos, amados hermanos, a operar con nuestras propias fuerzas. Porque nos apaga eso sobrenatural que Dios nos ha regalado. Y nuestra capacidad al actuar por solo nuestras fuerzas queda limitada. Porque con las fuerzas de Dios, nuestra capacidad es ilimitada. Pero por eso es que este espíritu de intimidación ataca eso. Por eso es que ese espíritu de intimidación no le conviene que tú tengas ese don vivo, ese don activo. El diablo, el enemigo número 1 de nosotros, él sabe que es mayor el que está en mí, el que está en ti, que el que está en el mundo. Él tiene claro eso. Y por eso es que él busca atacarnos a través de este espíritu de intimidación. Pero ¿sabías que el diablo le teme a un creyente que conoce quién es en él Cristo? El diablo le teme a un creyente que conoce su identidad en Cristo. Le tiene temor. Tenemos una espada, tú y yo tenemos una espada que es la palabra de Dios. Y el diablo no la tiene. Nosotros contamos con una armadura y el diablo fue despojado de su armadura.
Ese es el mayor temor de Él, que descubras tu identidad en Cristo, porque Él sabe que con esos dones y con las fuerzas que Dios nos da, tenemos una capacidad ilimitada y podemos vencer a cualquier entidad, a cualquier enfermedad y a cualquier situación que Él nos quiera poner en el camino. El mayor temor del enemigo es cuando un creyente se levanta y ejecuta lo que es Él en Cristo. ¿Quieres causarle temor? Quédate, escucha este mensaje. Aviva el don, aviva ese don que Dios puso en ti. Yo busqué en internet la definición de don, pero también busqué la definición de talento porque puede ser parecido. Y dice así: talento puede definirse como una capacidad especial o sobresaliente innata para llevar a cabo una actitud específica. Se puede decir que un don es lo mismo que un talento, aparentemente. Sin embargo, la palabra don tiene un dejo de sobrenaturalidad, de extraordinario. También se le entiende como un regalo y una dádiva que Dios nos dio, que Dios nos da. Es diferente, pareciera que fuera igual, pero es diferente porque el don todavía dice que es algo sobrenatural. Dios ha puesto en ti algo sobrenatural. No descuides ese don. Aviva el don. Aviva ese don que Dios puso en ti, iglesia. Le estoy hablando a una iglesia. Y te voy a hablar de un hombre que fue rey y que él no solo tuvo un llamado, sino que él también tenía talentos y dones. Y probablemente tú conoces y has escuchado mucho a este rey. Te voy a hablar del rey David. Desde el principio de su historia, de la historia del rey David, podemos ver, amado hermano, cómo Dios le hizo el llamado al rey David. Dios envía a un profeta a la casa de Isaí, porque le dice que ahí está su ungido, ahí está el próximo rey. Lo importante de esta historia es que cuando llega el profeta y mira al primogénito de Isaí, un hombre alto, fuerte, dice la palabra, el profeta dice, es él, es el próximo rey de Israel. Pero no es así. Y sigue viendo a los demás hijos, porque dice que eran 8 hermanos. Y hasta por último, el Señor le dice que es David. Entonces, lo que sobresale de esta historia es como pasa muchas veces, que muchos pueden ser los llamados, muchos pueden ser los que aparentemente el Señor está llamando, pero pocos son los escogidos. Ninguno de los 7 anteriores eran, ni por su apariencia, ni por lo que su apariencia, sí, lo que aparentaban exteriormente, porque dice que Dios mira los corazones, y David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces muchos pueden ser los llamados, pero pocos los escogidos. Así que alégrate, porque el Señor te escogió a ti. Te escogió a ti para esta misión, te escogió a ti para esta comisión. Aviva ese don. No dejes que ese don esté dormido, no dejes que ese don se rinda ante ese espíritu de intimidación, no dejes que ese don no ejecute lo que Dios quiere que ejecutes. Dice que al parecer, dice, Dios siempre nos sorprende. Nos sorprende porque nosotros como humanos pensamos de una forma, pero los pensamientos de Dios son diferentes a los de nosotros. Los pensamientos de Dios van más allá. Y te voy a seguir contando de esta historia. El rey David te decía que él tuvo un llamado, tenía talentos y también tenía dones.
Y el rey David tenía muchos talentos. Entre ellos era que dice que él sabía tocar instrumentos musicales, específicamente el arpa. Dice que él hacía que el rey Saúl estuviera más tranquilo de los demonios que le atormentaban. Él tenía ese talento especial que Dios le había dado. Él era un hombre muy valiente. Te voy a seguir contando más adelante. No todas las personas tienen ese talento. No todos cuentan con ese talento. A cada uno de nosotros Dios nos regala talentos distintos que nos hacen sobresalir muchas veces. Dice que David tenía el talento de que era un hombre prudente al hablar. Era un hombre que no hablaba por emociones. Dice que era una persona confiable. Y aparte de eso, dice que David era un hombre hermoso. Era un hombre guapo, por decirlo así. Imagínense qué talentos tenía David. Pero también David tenía muy claro que cuando Dios nos regala talentos, tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Y esto era lo que él hacía. Él ponía sus talentos al servicio de Dios. Pero te voy a hablar también de los dones que Dios le regaló al rey David. Dice que el don que ocupa el primer lugar en la vida de David era que él tenía un corazón conforme al de Dios. Qué privilegio de don tenía el rey David. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué gran privilegio, hermanos. Dice que fue el regalo más grande, fue la dádiva más grande que Dios le dio. El hecho de imaginarnos tener un corazón conforme que le agrade a Dios. Otro don que el rey David tenía, él era un profeta. Sí, hermano. Dice la palabra que el rey David era un profeta. Y se lo voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29 y 30. Y dijo así Pablo: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, o sea, David era un profeta, también Dios le había regalado ese don. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Otro don que el rey David tenía. Y otro don también que lo hacía muy especial, amado hermano, era que sobre David descendía la gracia de Dios. Tenía esa gracia de Dios sobre él. Imagínense, el rey David tuvo un llamado, tuvo talentos y tuvo dones. Qué lindo, ¿verdad? Qué especial. Así tú también tú tienes un llamado. Dios te ha regalado talentos para que los pongas a su servicio. Pon esos talentos al servicio de Dios. Dios te ha regalado dones también. Y tú conoces muchos dones. Tú sabes de muchos dones que Dios te ha dado. Y tal vez en algún momento de tu vida los has puesto en práctica, los has utilizado también para la obra de Dios. Puede que en este momento estén inactivos, pero por eso el Señor te trae esta palabra y te dice: aviva el don, aviva ese don. Y si aún tus dones tú los sigues utilizando para el Señor, entonces el Señor te dice: no descuides ese don, no lo descuides, síguelo utilizando, vas bien, no descuides esos dones que yo te he dado. Sigamos avanzando. Yo te tengo una pregunta. ¿Qué es lo que activa el don de Dios en nuestra vida? Si en estos momentos tú estás meditando y estás diciendo: sí, yo sé que Dios me regaló un don, pero yo por mucho tiempo hice esto otro, o he hecho esto, o sigo haciendo esto. Y no sabes cómo activar ese don. No sabes cómo hacer para que ese don renazca. Solo primero te digo, quítate de la mente que tu don te fue quitado. Porque no es así, los dones son irrevocables. Tu don está ahí. Puede ser que esté inactivo. Pero ¿qué es lo que activa el don de Dios en nuestra vida?
Lo que activa el don de Dios en nuestra vida es la valentía. Tenemos que ser valientes para todo. Sé valiente. Vamos a leer esta historia en el primer libro de Samuel. Bueno, no voy a leer todos los capítulos porque es muy largo, pero tal vez tú me puedes ir siguiendo. Y es el primer libro de Samuel, capítulo 17. Esta historia, me acuerdo cuando nos íbamos a la escuelita dominical, ¿va? David y Goliat. Hasta hacíamos sociodramas del rey David y de Goliat, ¿va? No sabemos esta historia muchos de nosotros. La describe lo que es en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Usted la puede ir leyendo poco a poco, pero yo no se las puedo leer porque si no me voy a llevar mucho tiempo. Te voy a parafrasear un poco. Dice este capítulo, bueno, David es el octavo hijo de Isaí, es el más pequeñito, ¿verdad? El menor de los hijos de Isaí. Dice que los hermanos, los tres hermanos mayores de David estaban en el frente de batalla. Había un hombre, estaban los filisteos, dice, en guerra con el pueblo de Israel. Y había un hombre que intimidó al pueblo durante 40 días, dice. Que Goliat salía y los intimidaba. Goliat era un hombre enorme. Y los tres hermanos de David que estaban era Eliab, que era el primogénito, el que Samuel desde que lo miró dijo, él es el siguiente rey de Israel. Estaba Abinadab y estaba Samá. Ellos estaban sirviendo en el ejército de Saúl, peleaban contra los filisteos, dice la escritura, porque venía un gigante, dice, a atormentarlos, a intimidarlos cada día. Y el nombre de este gigante era Goliat. Goliat dice que tenía aproximadamente 10 pies de altura. Bueno, las medidas que dice la Biblia son otras, pero ya transformándolas a las medidas de nosotros, ¿verdad? Y solo su cabeza dice que pesaba 15 libras. Él llevaba una hoja de armadura que pesaba 125 libras. Imagínense qué nivel de hombre, qué altura y qué porte de hombre debió haber sido este gigante. Y el pueblo de Israel solo con escucharlo, o sea, ni siquiera... Yo pienso que este hombre ni siquiera se ponía ahí a luchar, ni siquiera se ponía ahí a hacer como que, miren mis técnicas de pelea, nada, con el hecho de verle esa altura, con el hecho de que este hombre, lo que salía de su boca, los intimidaba. Dice el versículo 11, oyendo Saúl, dice, y todas estas palabras del filisteo, se turbaron, dice, y tuvieron gran miedo. Hasta el hermano Esaú de David, dice que se escondían detrás de las rocas ellos. Yo te voy a decir una cosa, cuando nos dejamos apoderar de este espíritu de intimidación, cuando nos rendimos a este espíritu de intimidación, entonces ya no le servimos a Dios, sino que nosotros le vamos a servir a aquello a cual le tenemos miedo. Si esto se apodera de nosotros, y dice el versículo 9 del capítulo 17, así dice, que le decía el filisteo, si él pudiera pelear conmigo y me venciera, él estaba hablando de que que le presentara a alguien que luchara con él, nosotros seremos vuestros siervos. Miren lo que le está diciendo el espíritu de intimidación al pueblo de Israel. Si alguien lucha contra mí y me gana, yo seré tu siervo. Y si yo pudiere más que él, dice, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Nosotros le vamos a servir aquello a lo que le tenemos miedo. Y este hombre, con solo hablar, mandaba un espíritu de intimidación para que este pueblo se escondiera detrás de las rocas. Pero dice que nosotros lo podemos vencer, porque dice que si nosotros lo vencemos, entonces Él nos va a servir a nosotros, Él me va a hacer los mandados. Aviva el don, hermano, aviva ese don que Dios puso en ti, actívalo. Y si lo tienes activo, no lo descuides, no descuides ese don, porque ahí anda ese espíritu esperando a ver cómo te vence. Pero si tú lo enfrentas y si tú lo vences, Él te va a servir a ti, Él nunca más te va a molestar. Y sigo leyendo. Dice que
continúa la historia, ¿verdad? Se las estoy parafraseando lo que dice todo el capítulo. Dice que David fue enviado por su padre a llevarles comida a sus hermanos. Y estando, dice que David en el campo de batalla, cuando él llega al frente del campo de batalla, dice la palabra, que él escucha a este filisteo cuando sale. En ese momento sale Goliat, dice. Y el rey David, bueno, en ese entonces no era rey todavía, dice que David se sorprende porque él ve a sus hermanos y al resto de los soldados en una posición extraña. David los mira ocultándose detrás de las rocas y temblando, dice que ellos temblaban de miedo. David se queda sorprendido. David era un muchacho, era un joven. Y dice que David mira a sus hermanos y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Era lo que te decía inicialmente. El enemigo le teme a un cristiano, a un creyente, que sabe quién es Dios en él. Y David esto lo tenía muy claro. Dice que el hermano mayor de David, Eliab, lo critica cuando David dice estas palabras, ¿no? Dice que Eliab lo critica, incluso se molesta con solo el hecho de ver a David ahí en el frente de batalla. Eliab, yo me imagino a Eliab, amados hermanos, como muchos cristianos que operan en el temor. Hay muchos cristianos que operan, que están apoderados, que han dejado que el espíritu de intimidación se apodere de ellos, pero que no quieren que sus debilidades sean expuestas, porque Eliab tenía miedo. Eliab estaba escondido detrás de la roca temblando. Y cuando Eliab mira a David, que dice, ¿quién es ese? Lo escucha con esa autoridad. Eliab entonces lo reprende y le dice en el versículo 28, él dice que conoce el corazón de David. Le dice, yo conozco tu corazón y por qué haces esto, que no sé qué. Pero es porque él tiene miedo, es Eliab el que tiene miedo. En otras palabras, Eliab lo que está exponiendo, lo que está hablando de David es lo que él realmente tiene en su corazón. Muchas veces hay creyentes, amados hermanos, que tienen tanto miedo que ellos también te intimidan a ti, que ellos te quieren hacer sentir mal a ti para que tú no avances, para que tú no hagas la voluntad que el Padre quiere que tú hagas, para que tú no cumplas ese propósito que Dios quiere que cumplas. Y dice, y si ustedes pueden leer el capítulo anterior, en el capítulo 16, tal vez pueden entender un poco a Eliab. Eliab está celoso de su hermano. Sí, porque fue cuando Samuel llega a ungir al próximo rey. Y Eliab es rechazado, dice, porque en su corazón se encontró orgullo. Entonces, Eliab, cuando le dice a David en este versículo 28, que él conoce su corazón, Eliab acusaba a David de tener lo que él tenía. ¿Sí me estás escuchando? Te acusan muchas veces otras personas, pero es lo que ellos tienen. Es lo que ellos tienen en su corazón. Por eso te acusan y quieren causar ese efecto que ese espíritu de intimidación ha causado en ellos. Es como que si yo no puedo, él tampoco tiene que poder. No voy a permitir, porque es que yo sé que eso no se puede hacer, pero no vaya a ser y él sí lo puede hacer. Entonces tengo que ver cómo lo persuado para que él sienta lo que yo siento. Eliab, en otras palabras, le estaba diciendo a David lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque Eliab quería a David bajo ese mismo espíritu por el cual él estaba poseído. Eliab quería que también David tuviera el miedo que él tenía. Eliab también quería que David se escondiera detrás de las rocas y estuviera temblando. ¿No te ha pasado que muchas veces tú dices, vamos
Así como está la situación ahorita aquí, que cerraron las iglesias. Tú de repente el Señor te dice, aunque sea virtualmente, haz las reuniones. Y viene un Eliab y te dice, no, hermano, tómese su mes de vacaciones porque nadie se va a conectar. Si a puras penas y la gente llega a la iglesia. Mucho menos que se conecten. Pero Dios te puso eso en tu corazón. Dios te dice, aunque sea por una persona, pero por esa persona yo estoy mandando esta palabra. Pero hay siempre un Eliab que como él no lo hace, que como él no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces él quiere que tú también estés bajo ese espíritu de intimidación para que tus dones no se ejerciten, para que tus dones no trabajen. Tú puedes mandar una palabra a través de un en vivo, una palabra que el Señor pone, porque no eres tú, Él es el Espíritu Santo. Puedes enviar una palabra de sanidad y esta persona va a sanar. Puedes enviar un mensaje y esta persona lo va a escuchar y se va a levantar. Pero hay un Eliab que no quiere que tú hagas eso. Hay un Eliab que siempre te va a decir, no, si yo conozco quién eres tú, ¿cómo es posible que tú prediques? Siempre va a haber un Eliab. Luchemos, hermano, con esos Eliab que se levantan en nuestras vidas. Y aquellos que te acusan muchas veces lo hacen porque es mejor para ellos apagarte. Es mejor para ellos apagarte porque ellos ya están así. Ellos ya están apagados. Así que compréndelos, ora por ellos. David no se puso a pelear con su hermano. Ora por ellos, para que sea el Señor el que los levante. Ora por ese Eliab que tienes. Ora por ese Eliab que te está acusando. Ora por ese Eliab que te está intimidando. Dile a ese Eliab, aviva el don. Aviva ese don que Dios ha puesto en ti. Eres un hombre grande, fuerte. Aviva ese don. Ellos necesitan intimidarte para hacer que las debilidades de ellos no sean expuestas, para estarte todo el tiempo acusando de que tú no puedes hacer nada, acusando de que ellos conocen tu corazón, acusándote de que no hay frutos. Ellos necesitan intimidarte. Dice que los impuros siempre van a atacar a aquellos de corazón puros, porque David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, y en el corazón de Eliab se encontró orgullo. Por eso él no fue llamado a ser el rey de Israel, aunque su apariencia externa parecía que era el próximo rey. Dios dijo, no es él. Aquellos de corazón impuro siempre van a atacar a los de corazón puro, amado hermano. Y continuemos porque ya se nos corre el tiempo. Si te das cuenta, Jesús constantemente fue atacado. Jesús constantemente se enfrentaba ante este espíritu de intimidación. Los doctores, aquellos fariseos, aquellos abogados de la ley, lo acusaron muchas veces. Acusaron a Jesús de ser un traidor. Acusaron a Jesús de ser un glotón, dice en algún momento. Acusaron a Jesús de ser un borracho. Acusaron, dice, a Jesús de estar poseído de demonios. Jesús constantemente se enfrentaba a estos espíritus de intimidación. Pero más que todo, esta gente acusaba a Jesús, estos fariseos acusaban a Jesús de las características que ellos tenían. Ellos te van a acusar de aquello que ellos tienen. No encontraban nada en Jesús y tenían que acusarlo. Entonces ellos lo acusaban de lo que realmente era lo que ellos tenían, para hacer que Jesús no continuara con su propósito. Y Jesús no se dejó intimidar. Él continuó y él hizo la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente
muchas veces viene a ser una cosa en nuestras vidas. Hay gente que se puede acercar a tu vida solo para derribarte, solo para decirte, tú no puedes. No, si nunca, ¿cómo? Si esto nunca se ha hecho. Si nunca se ha podido levantar el ministerio de intercesión. Eso no se va a poder hacer. Pero si Dios te dijo que sí, pero viene el enemigo a intimidarte. Pero cuando tú lo enfrentas, cuando el enemigo sabe que tú conoces tu identidad en Cristo, el enemigo va a salir corriendo. Mucha gente te quiere derribar porque ni ellos se gustan de lo que ellos son, ni siquiera ellos se entienden, ni siquiera ellos pueden, porque saben que no están haciendo la voluntad de Dios. Ellos saben, tal vez el Señor sí le puso también a ellos en su corazón hacer algo, pero ellos huyeron de la voluntad de Dios. Entonces ellos tampoco quieren que tú lo hagas, porque si tú lo haces, van a decir sí se pudo, cuando ellos dijeron no se podía. Entonces ellos se van a acercar a ti para derribarte, porque son ellos los que están bajo este espíritu de intimidación, porque son ellos los que están dominados, porque son ellos los que tienen esos dones dormidos y no quieren que más dones salgan a relucir. Así que ánimo, hermano. Si te vienen esos ataques, gloria a Dios, porque es una forma, tienes una oportunidad de demostrarle al enemigo que tú sí conoces la identidad que tienes en Cristo. Dale gloria a Dios por esas personas, ora por esas personas. Como te digo, David no se puso a pelear con su hermano. Y dice que a David lo llama el rey. Y en el versículo 33 dice que el rey le dice a David, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Tampoco Saúl creyó en David, porque es que hasta el rey estaba apoderado de ese espíritu de intimidación. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tampoco el rey Saúl creyó en David, porque a veces solo miramos la apariencia externa en la gente. No tenemos el don de discernimiento que nos hace ver más allá de la apariencia externa en las personas. Hay personas que tienen esa unción que tenía el rey David, esa valentía que tenía el rey David y sobre todo la gracia de Dios en el rey David. Y David tenía dos opciones: o hacer la voluntad de su hermano, porque desde el principio Eliab no quería que David estuviera ahí, o hacer la voluntad de Dios. Ese era el escenario de David. Dice que si David no hacía lo que Eliab quería, probablemente cuando llegaran a casa iban a tener serios problemas. Imagínate, serios problemas. Porque aparte, Eliab era el hermano mayor. A veces podemos estar así en nuestra casa, en nuestra iglesia, con ese hermano a la par, con ese hombre fuerte a la par, que nos está intimidando para que no hagamos la voluntad de Dios. Porque si no podemos tener problemas puedo tener problemas con mi hermano en la iglesia, puedo tener problemas con mis hijos, puedo tener problemas con mi esposo. ¿Y qué pasa? Ese don se duerme. Ese don que Dios ha puesto en ti se inactiva. Ese don se apaga. No te lo quitan, porque los dones son irrevocables, pero está ahí inactivo. ¿De qué le sirve a una refrigeradora llamarse refrigeradora si no enciende, si no congela? ¿De qué le sirve al fuego llamarse fuego si no va a hacer su función como fuego? ¿De qué te sirve tener dones
si los tienes dormidos. Aviva ese don. Ahí están los dones que Dios puso en ti. Aviva ese don, hermano, hermana, aviva ese don. Y si los tienes activos, no descuides, no los descuides, no descuides el don, le dijo Pablo a Timoteo. Pero David, dice la palabra, que escogió hacer la voluntad de Dios. David no le hizo caso a ese espíritu de intimidación. Primero fue su hermano. Después tampoco Saúl creyó en él, porque Saúl solo podía ver la apariencia externa. Y muchas veces la gente en nosotros solo puede ver la apariencia externa, solo puede ver cómo te vistes, solo puede ver cómo caminas, solo puede verlo de afuera, porque es que lastimosamente solo eso pueden ver. No pueden ver lo que Dios ha puesto en ti. Tienen esos dones dormidos. Y sigo leyendo, dice que David, dice el capítulo 17, que agarra su honda, dice, y agarra 5 piedras. Y se va en busca de ese gigante que un ejército completo estaba temblando detrás de las rocas. Ahora el gigante intenta intimidar a David. Y dice que el gigante lo mira y dice, ahí en el capítulo 17, dice: ¡ja! ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Le dice el gigante. Se sentía ofendido porque habían mandado a un niño, dice. Porque también el gigante solo podía ver la apariencia externa. Imagínate que ese gigante hubiera tenido ese don, esos ojos espirituales. Ese gigante inmediatamente hubiera salido corriendo, porque hubiera visto quién estaba con David. Pero es que así pasa con la gente. Solo nos miran por fuera. Solo pueden ver lo externo, porque solo esa capacidad tienen para poder ver. Y dice, ¿y para qué Israel esté enviando un niño? Y le dice, mire lo que le dice el gigante, mire cómo lo intimida. Voy a aprovechar tu carne, dice, y alimentar a los animales. En otras palabras, le dice, te voy a descuartizar y le voy a dar tu cuerpo a los animales. Te voy a hacer pedacitos. Escuche lo que Goliat, un hombre que probablemente era 5 veces más alto que David, o 10 veces más alto que David, le dice a este muchacho joven, flaquito, me imagino, chiquito, a la par de Goliat. Pero dice que David le dice, sí, siga leyendo. Oh, sí, le dice David, yo voy a darle de comer a las aves tu carne. Y todo Israel, dice, le dijo David, va a destruir tu ejército. Note que David inmediatamente rompió esa intimidación. Goliat le lanza un mensaje contundente y le dice, te voy a matar. Y no solo te voy a matar, te voy a descuartizar, te voy a hacer pedacitos y le voy a dar tu carne a los animales. Y David rompe con eso y le dice, soy yo el que va a hacer eso contigo. Rompe ese espíritu de intimidación y va directo hacia Goliat. En ese momento se opera el don que Dios le dio a David en su vida. En ese momento se activa. Bueno, el don ya estaba activo. El don está activo. Porque David, desde que llegó al campo de batalla, David no tuvo miedo. Pero en ese momento se opera ese don. En ese momento se ejecuta el don de Dios en la vida de David. Y David mata al gigante y le corta la cabeza. Así pasa cuando nuestros dones se operan. Así pasa cuando utilizamos nosotros los dones que Dios ha puesto en nosotros. Algo sobrenatural pasa. Algo que aquel Eliab te dijo que no iba a pasar, pasa. Aquello que Saúl te dijo que no iba a pasar, pasa. Se opera el don de Dios en tu vida. Y Dios hace cosas sobrenaturales.
cosas que nadie puede creer que van a pasar. Yo me imagino que todo el ejército completo debe haber dicho, ya nos mataron, ya nos hicieron siervos, ya nos hicieron esclavos. Cuando se activa el don de Dios en tu vida, cuando tú usas ese don que Dios te ha dado, Dios hace algo sobrenatural, amado hermano, amada hermana. Aviva ese don, avívalo, aviva ese don que Dios ha puesto en ti. Y si está activo, no lo descuides, no descuides ese don que Dios te dio. Porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. El diablo, y aquí podemos ver claramente, con este ejemplo, cómo el diablo le teme a un creyente que conoce quién es Cristo Jesús en él. Si tú conoces tu identidad en Cristo, ten por seguro que el diablo ya te tiene miedo. El diablo te teme. El diablo está temblando cuando tú vas a la casa de un inconverso porque dice, ya me lo ganó. El diablo va a temblar cuando tú vayas a la casa de un enfermo a orar por él, porque el diablo sabe lo que Dios va a hacer en ti, lo que va a operar en ti para sanar la vida de esa persona. El diablo tiene miedo, por eso es que el diablo quiere que tengas esos dones inactivos. Por eso es que el diablo quiere tenerte bajo ese espíritu de intimidación, porque el diablo sabe que Dios, que el Señor a través de ti va a hacer cosas sobrenaturales con los dones que Él te ha dado. Doblegarse ante la intimidación hace que la gente no cumpla su destino. Imagínate que el rey David se hubiera doblegado ante su hermano, le hubiera hecho caso a su hermano. Él se hubiera regresado, el rey David se hubiera regresado a su casa y nadie hubiera vencido a Goliat. Y ellos hubieran sido tal vez esclavos. El pueblo hubiera sido esclavo a los filisteos. No te doblegues. Es más poderoso y fuerte el que está contigo que el que está en el mundo. Y dice la palabra en Lucas 10:19. Mira lo que el Señor nos dijo. He aquí, te dice el Señor. Escucha bien. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Nada te va a dañar. Es una promesa que Dios te ha dado. Él te ha dado potestad de decirle al enemigo, vete. Él te ha dado potestad de decirle a un demonio, sal de ese cuerpo. Él te ha dado potestad de decirle a una persona que está enferma, que salga esa enfermedad de su cuerpo, que se levante en el nombre de Jesús. Dios te ha dado potestad de eso. Y mire que este versículo de Lucas fue escrito mucho después de David. Pero es que David, amado hermano, ya sabía quién era Dios en su vida. David lo tenía claro, así como tú lo tienes claro ahora. Aviva ese don. Aviva el don que Dios puso en ti. Y no lo descuides por nada del mundo. ¿Quién te está intimidando? ¿Quién o qué te está intimidando? David tuvo 3 ataques de intimidación en solo una hora. Lo intimidó Eliab, su hermano mayor. Lo intimidó Saúl cuando le dijo, tú no vas a poder. Y lo intimidó Goliat. Y David rompe con los 3 espíritus de intimidación que lo están atacando y cumple su propósito. ¿Quién te está intimidando? ¿Una enfermedad? ¿Quién te está intimidando? Dice que sus hermanos lo intimidaron. El diablo lo intimidó. ¿Quién te está intimidando? ¿Tu familia, tus hermanos? ¿Un hermano de la iglesia? ¿Quién te está intimidando? ¿El rey? ¿Tú mismo te estás intimidando? ¿Tú mismo dices yo no puedo? ¿Quién te está intimidando? ¿Goliat?
una enfermedad, una situación que estás pasando. ¿Quién o qué te está intimidando en estos momentos, hermano? Es momento de romper con estos espíritus de intimidación y cumple tu propósito. Cumple aquello para lo que fuiste llamado. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1:7 que porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, si así está escrito, es porque Dios, cuando nos creó, cuando nosotros nacimos, Dios no nos puso un espíritu de miedo. En el camino le hemos hecho caso al enemigo y nos hemos dejado intimidar. En el camino nos han lanzado palabras que nos han intimidado. ¿Has dejado de predicar porque alguien lanzó una palabra en contra tuya? ¿Has dejado de orar porque alguien te dijo, ¿para qué oras si Dios no hace nada? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué has dejado de cumplir en el propósito que Dios te ha puesto? Rompe con eso, amado hermano, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para que seamos liberados de todo espíritu de intimidación. Aviva el don y no lo descuides. Dice la palabra, no solo lo avives, sino que no descuides el don. Muchas gracias por haberte quedado a escuchar este mensaje. Esto era lo que el Señor me ponía en mi corazón. Si tú sientes que el Señor te habló a través de esta palabra, es momento de que te pongas a orar y le digas al Señor, Padre, dame valentía, porque yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a orar para romper este espíritu de intimidación, y también vamos a orar por los enfermos, por todos los enfermos, no solo de COVID, sino que hay más enfermedades, hay otras situaciones por las que la gente está pasando ahorita en un hospital. Gracias, Señor, te doy por esta palabra que tú pusiste en mi corazón, por esta palabra que tú me permitiste expresar. Te doy gracias, Señor, infinitamente porque me has usado, Padre, para transmitir tu mensaje, porque yo no soy nada ni nadie, Señor. Tú utilizas lo que tú quieres y te doy gracias, Señor, por eso, porque me has ayudado hasta el día de hoy a cumplir tu voluntad. En este momento te vengo pidiendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que rompas todo espíritu de intimidación que ataque la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, con esa espada, Padre, que tú tienes, en este momento venimos rompiendo esas cadenas de opresión, esas cadenas de miedo que han impedido que tus siervos se levanten. Venimos en este momento activando en el nombre de Jesús esos dones que tú has puesto en sus vidas, porque este es un momento en el que tú quieres que tu pueblo active esos dones para que pasen cosas sobrenaturales en medio de toda esta situación que está atravesando el mundo, porque se están muriendo muchos sin conocerte, porque se están muriendo muchos sin que se les lleve una palabra, porque aún se mueren muchas personas que pueden ser salvas, Padre, a través de estos dones de sanidad. Tú en estos momentos necesitas que el pueblo se levante, que el pueblo de Dios se levante, para que pasen cosas sobrenaturales que tú vas a hacer a través de cada uno de nosotros, Padre Santo. Yo doy testimonio, Padre, de que me has levantado de la cama, de que me has sacado de la muerte, porque personas que tú mandaste a orar por mí, a ministrar mi vida, a hablarme, Señor, a personas que utilizaron esos dones, Señora, y tú hiciste algo sobrenatural en mi vida, y doy testimonio de eso, Padre Santo. Y tú necesitas que más siervos, que más llamados
que más escogidos, que más siervos que tú has escogido cumplan tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús venimos rompiendo toda atadura. Venimos atando al hombre fuerte, aquel hombre fuerte que ha atacado tu vida, que ha intimidado tu vida. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús para que no tenga control sobre tu vida y tú puedas levantarte. Dice la palabra que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Te vengo pidiendo también, Padre Santo, por aquellas personas que están en un hospital, Señor, o que están en sus casas atravesando alguna enfermedad, Padre Santo. Sé tú en estos momentos, tu Espíritu Santo moviéndose en cada cama, en cada habitación, ministrándolos, Padre Santo. Mandamos una oración de sanidad, mandamos una oración ministrando paz, ministrando gozo en la vida de estas personas y aniquilando y destruyendo todo espíritu de intimidación que haya entrado en estos momentos a sus mentes y que les diga que ya no van a salir de esta situación. Todo cáncer, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo COVID, Padre Santo, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. No tiene este virus que estar atacando la vida de las personas, que estar intimidando la vida de las personas. Sana, Padre, esos riñones, Padre Santo. Sana esos pulmones, Padre. Toda enfermedad del corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús la venimos echando fuera. Toda depresión, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Venimos rompiendo esas ataduras, venimos rompiendo esos pensamientos de suicidio, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. No tienes por qué llenar la cabeza de tus hijos de muerte, enemigo, Satanás. Fuera en estos momentos, en el nombre de Jesús te lo ordenamos. Te lo ordeno por el poder de la palabra y la autoridad que Dios me ha dado. Que te alejes de esas vidas, que no atormentes más a estas personas. Espíritu Santo, te doy gracias porque yo sé que estás haciendo la obra. Yo sé que te estás moviendo y yo sé que vas a dar una oportunidad más a muchas vidas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, no permitas que se vayan de este mundo sin conocerte, sin haberte recibido. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Siempre los sábados hasta que Dios diga ya no, hasta que Dios nos lleve. Vamos a estar compartiendo 1 hora de su palabra. Un mensaje de 1 hora. Por favor, estate siempre pendiente, atento y por favor conéctate. Muchas gracias. En el nombre de Jesús nos despedimos, pero no nos despedimos de la presencia de Dios. Dios les bendiga. Feliz noche.